Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Maximiliano Massa, soy un informático de toda la vida, administrador de sistema, operador de sistema. Siempre trabajé en esto toda mi vida, programador. Bueno, lo que vamos a hacer en este video es ver cómo se instala, se descarga, se instala el OpenSense, que es un firewall, un router firewall que se puede instalar en una máquina virtual o en una máquina física, o incluso en una máquina chiquita como una Raspberry o algo por el estilo, para tenerlo como firewall, como router, en reemplazo de cualquier router comercial que haya, como podría ser un Cisco, por ejemplo. En nuestro caso lo vamos a instalar en una máquina virtual dentro del entorno de virtualización o sistema de virtualización Proxmox, que sería el sistema de virtualización por excelencia, open source. Y lo que vamos a hacer primero es ir a la página de Google, ¿cierto? Buscaríamos acá OpenSense, nos llevaría hasta el primer enlace, digamos, download. Seleccionaríamos qué tipo, bueno, acá tenemos un solo tipo de arquitectura, que es AMD64, y seleccionaríamos el formato de DVD. Esto lo podríamos descargar después a un pendrive, por ejemplo con Ventoy, para instalar en una máquina física, o en nuestro caso lo vamos a descargar para instalarlo como máquina virtual. Bueno, le daríamos download, lo descargamos. Bueno, yo lo tengo descargado, no lo voy a descargar, ustedes lo descargarían. En mi caso estoy utilizando CatchyOS, si están utilizando Windows es lo mismo, digamos. Bien, entonces lo descargamos. Una vez descargado, vamos a ver que nos descarga un archivo OpenSense 2616, o la versión que esté en este momento, DVD, y en formato BZ2, que es un formato comprimido. Entonces lo que vamos a hacer primero es verificar la suma de verificación de este archivo para ver si coincide y si lo hemos descargado correctamente de la página de OpenSense. Entonces abriríamos una terminal. En el caso de Windows sería muy similar. Y con el comando SHA 256 zoom, con el nombre del archivo que hemos descargado, le damos, esperamos un ratito hasta que nos tome nos tire la suma de verificación. Verifiquemos que es 6BA 36, 33, etcétera, y termina en 4F08C. Vamos a la página 6BA 36, 33, etcétera, y 4F08C, y verificamos que la suma de verificación es correcta. Y bueno, el último paso sería proceder a extraer el ISO de acá adentro. Bueno, acá en el Linux se hace en forma directa, extraer aquí. Y en el caso de Windows podríamos también extraerlo en forma directa, o usar un programa de descompresión de archivos, por ejemplo 7zip, que es open source y es gratuito. Esperamos a que se extraiga el archivo. Bueno, OpenSense es un firewall abierto, firewall router, como le quieran decir, administrador de tráfico de red, administrador de LAN, administrador de WAN, LAN, VPNs, etcétera. Puede administrar todo el tráfico y actuar de firewall, y bueno, hace magia con todas las redes. Los desarrolladores de OpenSense son los mismos que desarrollaron el famoso, o sea, son parte del equipo original que desarrolló pfSense, que es uno de los firewalls más usados, pero OpenSense, en mi manera de ver, yo he trabajado con los dos y me resulta mucho más claro y mucho más fácil de administrar que pfSense. OpenSense haría lo mismo y de una forma más amigable, digamos. Pero en todo caso sirven los dos igual, pfSense, OpenSense. En este caso usaríamos OpenSense, que para mí es el mejor firewall open source que hay. Y bueno, lo integraremos dentro de Proxmox, que es un
sistema de virtualización open source, que es lo mejor que hay, que competencia de VMware, que como sabemos fue en decadencia y fue adquirido por Broadcom, y entonces bueno, igual se sigue utilizando VMware para virtualizar a través de servidores, tener sistemas de máquinas virtuales, pero podemos hacerlo tranquilamente con OpenSense en forma empresarial, teniendo un OpenSense instalado en servidores empresariales y administrando muchas máquinas virtuales, o lo podemos hacer en forma casera, como en mi caso, en este caso, y también inclusive podemos subirlo a la nube para que administre el tráfico de nuestras máquinas en la nube. Bueno, eso sería otra cosa, pero bueno, ya se ha terminado de extraer el ISO. Vemos que es un ISO, ya lo podemos borrar, el BZ, y bueno, y seguiríamos con la instalación de OpenSense. Bien, continuando con la instalación de OpenSense en nuestro sistema de Proxmox. Bueno, yo voy a utilizar acá el navegador Firefox, pueden utilizar el navegador que sea. Iríamos a la dirección de nuestro Proxmox. En mi caso yo lo tengo en, bueno, esta es mi dirección local de mi Proxmox, 2.8006 para entrar al Proxmox. Bueno, en otro video explicaré cómo se instala Proxmox. En este caso no he podido grabar el video porque bueno, como es la instalación está en una máquina física, no utilicé celular ni nada para grabar, pero yo después les voy a explicar cómo se instala Proxmox a través de una máquina virtual. Es lo mismo en una máquina física. Bueno, ahora este es el Proxmox, ¿cierto? Bueno, acá tendríamos nuestros volúmenes, volumen local LVM, y bueno, lo que tenemos que hacer, recomendado para OpenSense, veamos en Proxmox cómo tenemos la red, y fijémonos que, bueno, en mi caso yo tengo el NIC 0, que es el NIC de administración de Proxmox, está asociado a una interfaz de red. Bueno, el NIC 1 lo tengo desconectado, pero mínimo deberíamos tener dos NIC, uno porque es el que va a tener acceso a internet, y el otro sería donde va a utilizar OpenSense la red LAN, la red local, digamos, porque OpenSense tendría que tener una interfase WAN, que sería la entrada de internet, y una interfase LAN, que sería la distribución de tráfico hacia las máquinas que dependan de esa red local de OpenSense. Bueno, entonces, bueno, en mi caso yo tengo acá dos NIC. En el NIC 0 está el internet, y en el NIC 1 lo voy a utilizar para LAN de las VMs que estén pendientes o colgadas de OpenSense. Teniendo eso en vista, lo primero que tenemos que hacer es, con el archivo ISO descargado, iríamos a subir nuestro ISO al Proxmox. Vendríamos aquí a local, que sería el almacenamiento local para ISOs de Proxmox. Las máquinas virtuales van en otro lado, van acá en el local LVM. Como vemos acá tenemos disco de la VM o volúmenes ¿cómo es? O volúmenes. Iríamos a local, imágenes ISO, y acá adentro deberíamos cargar nuestra ISO que hemos descargado antes de la página web. Yo en mi caso la tengo guardada acá en ISOs. Acá está OpenSense 26, el archivo que habíamos descargado antes. Lo subimos, le damos cargar, esperamos a que se termine de subir a nuestro Proxmox, y ahí una vez que se termine de subir, ya tendríamos el ISO disponible para la instalación. Bueno, acá esto creo que voy a adelantar el video en esta parte, y volveremos cuando termine de subir el archivo. Bien, ya el ISO terminó de descargar. Acá nos sale el cartelito de que ha subido bien, que la tarea ha sido ok, completada. Pues procedemos a cerrar esta ventana. Ya vemos que acá en imágenes ISO tenemos el OpenSense ISO, que sería el ISO el disco virtual de este OpenSense. Un ISO, digamos, la imagen ISO. Bueno, algo que no mencioné antes en el tema de Proxmox es que, bueno, acá en la red, estos son los NIC físicos, serían las interfaces de red físicas, y estos son los bridges
que son puentes virtuales a esas interfaces de red. Si queremos tener acceso a estas NIC físicas, las máquinas virtuales no lo van a ver. Lo que ven son los bridges, los puentes de red. Y los bridges, como vemos, pueden tener una dirección IP. En el caso de BMR0 tengo una dirección IP que es la dirección de Proxmox, que es interna, digamos, la dirección de administración. Y en el caso del bridge 1, que sería la que vamos a utilizar como LAN para OpenSense, la dejaríamos sin IP porque no necesitamos accederla a nivel de Proxmox, a nivel del sistema host, sino que necesitamos que ese bridge de red, ese puente, lo utilice OpenSense para administrar su red LAN local, digamos. Bueno, entonces vamos a proceder a lo siguiente, que sería crear la máquina virtual. ¿Cierto? A nivel de Proxmox le vamos a crear nueva VM, botón derecho, crear VM. Bien, este es el ID de Proxmox, como es la primera VM que va a estar acá. Tiene la identificación 100, pero bueno, si tienen otras VM tendrá otra identificación. Bien, estas opciones que están acá, no hace falta que cambiemos nada, digamos, es tal cual está, digamos. Solamente el nombre que va a tener el nodo que va a usar la VM, que es el nodo Proxmox. En este caso es el único nodo que tengo. Si tuviéramos una red de Proxmox con sistema Ceph, serían varios servidores Proxmox, entonces podríamos elegir uno distinto. Desde un solo Proxmox podríamos instalar en otro Proxmox, pero en este caso tengo uno solo. Y bueno, la VM con el ID 100. Bien, el nombre de la VM le vamos a poner acá OpenSense, el nombre de la VM. Y bueno, pasaríamos a siguiente. High Availability, esto no lo vamos a habilitar porque justamente no tenemos otros servidores de Proxmox para hacer alta disponibilidad, sino que contamos con uno solo, entonces no podemos tener esa capacidad ahora en este momento, sino tendríamos que tener un parque de servidores Proxmox. Proxmox, el ID que le asigne Proxmox y el nombre de la máquina virtual que vamos a crear, OpenSense. Siguiente. Acá en este caso tenemos que elegir el ISO, que es el ISO que hemos descargado. Fíjense que acá está en el almacenamiento local. El local LVM no nos lo muestra porque el local LVM está, está dedicado a las máquinas virtuales y a los contenedores LXC, que eso no lo dije en la otra parte del video, pero a las máquinas virtuales y a los contenedores LXC. Ahora vamos a elegir el ISO de OpenSense. Le vamos a decir que el sistema operativo es otro, porque bueno, OpenSense no es un Linux, así que le vamos a decir que es otro el sistema operativo. El siguiente vamos a elegir acá, bueno, esto lo vamos a dejar por defecto, la tarjeta gráfica, la máquina virtual por defecto, y por defecto sea BIOS para que arranque desde BIOS y no de UEFI, porque no hace falta en una máquina virtual OpenSense que utilice BIOS, digamos, es suficiente con que arranque directo, digamos, así que lo vamos a dejar sea BIOS para que no nos compliquemos la vida eligiendo UEFI. En el caso del controlador lo dejamos como está, el BIRIO es casi single. En el tipo de disco, digamos de controlador de discos, lo dejamos como está. Vamos a marcar la casilla QEMU Agent. Voy a haber avanzado si hay algo más, ¿no? No hay nada más. Bueno, elegimos QEMU Agent para que el sistema Proxmox, una vez instalado el OpenSense, pueda ver la IP de OpenSense, que Proxmox pueda ver la IP de OpenSense. Para eso tenemos que tener instalado el agente dentro de OpenSense para que le diga a Proxmox cuál es la IP interna del OpenSense, la IP de la WAN sería. Bueno, marcamos QEMU Agent. En el caso de los discos, lo vamos a
Bien, teníamos perdón, Virtuo SCSI Single, que moje. En el caso de los discos vamos a elegir SCSI, Virtuo SCSI Single, ¿cierto? Y bueno, vamos, en el caso del tamaño del disco, acá dice dónde lo va a guardar, ¿cierto? Local LVM es el único almacenamiento para los discos de máquina virtuales que tenemos. En el caso del tamaño del disco, la IA recomienda 20 GB, pero yo le voy a dejar 32 GB por defecto, porque me parece que, por las dudas, que haya algunas actualizaciones de OpenSCN y esas cosas, para que haya espacio suficiente para que tenga, digamos. Igual 32 GB no es un tamaño disparatado, digamos. Acá en el modo de caché le vamos a marcar que tenga una memoria caché. Vamos a elegir write-back, que se llama mejor con OpenSCN, y vamos a marcar descartar. ¿Qué significa descartar? Descartar significa que cuando cree este disco, va a crear el disco con el tamaño de datos hasta donde esté. No va a registrar un archivo de 32 GB en el disco, sino que si ocupa menos espacio, va a ocupar menos espacio físicamente en el disco, digamos, en el disco físico. Bueno, todo esto lo podemos dejar como está. Si tuviéramos un SSD, le marcaríamos acá si queremos más rendimiento, emulación de SSD, pero lo vamos a dejar como está. Esta parte avanzada, en respaldo, obviamente lo vamos a dejar que se puedan hacer respaldos de ese disco, por las dudas, y bueno, esa parte lo dejamos como está. Luego en CPU vamos a elegir, en realidad está recomendado dos núcleos. Si tenemos una máquina que tenga varios núcleos en el proc mode, digamos, varios núcleos para utilizar, por ejemplo, no sé, 8 núcleos por un decir, podríamos elegir dos núcleos, que sería la configuración más eficiente para OpenSCN. En mi caso cuento con pocos núcleos, así que le voy a dejar un solo núcleo. Esto lo dejamos como está. Zócalos, porque zócalo significa que si tenemos, esto es una representación virtual de los zócalos que tenemos para insertar una CPU. En nuestro caso, un solo zócalo significaría un solo chip físico de CPU, dos zócalos serían dos chips, y así. Y los núcleos, cuántos núcleos tiene cada uno de estos chips virtuales que hay acá. Entonces, un solo chip virtual con un solo núcleo. Si dijera acá 1 y acá pusiéramos 2, sería un dual core. Si pusiéramos 4, sería un quad core, y así, digamos. Y si pusiéramos 2 acá y por ejemplo acá 4, significa que tenemos dos chips quad core, con lo cual tendríamos 8 núcleos en total. Pero en mi caso le voy a dejar un solo zócalo y un solo núcleo, porque bueno, no cuento con más recursos físicos para darle a la máquina virtual. Acá vamos a elegir el tipo de procesador, que es está bien, ¿no? x86-64B2AES está bien en la mayoría de los casos, pero en mi caso voy a hacer que se corresponda con mi chip físico real que tengo, que es un AMD FX de 6 núcleos, así que voy a hacer que se corresponda con mi chip físico. Bien. Y en el caso de la memoria le voy a dejar 2048, o sea 2 GB, que sería suficiente para lo que necesita OpenSCN. En avanzado, muy importante, desmarcar el dispositivo ballooning, porque a OpenSCN le gusta administrar su propia memoria, y bueno, esto de agregar memoria así en caliente, ballooning, no sería bueno para OpenSCN, así que lo desmarcaríamos. Y en el caso de la red, bueno, tenemos el bridge que vamos a elegir para OpenSCN. Este es el que le va a dar internet a OpenSCN, entonces en nuestro caso sería el bridge 0. Ves que acá podemos elegir el bridge 0 o el bridge 1. Dijimos que el bridge 0 es el que tiene acceso a internet, entonces lo vamos a dejar con bridge 0. Y en el caso del modelo de placa de red, bueno, esto es el modelo de placa de red.
yo lo voy a dejar en vir.io para virtualizado, pero podemos elegir otros, por ejemplo VMware BMX 3, que es el estándar de VMware, pero en el caso de OpenSense lo más eficiente sería dejar vir.io para virtualizado. Si quisiéramos más compatibilidad con la placa de red, podríamos dejar E1000 o E1000E, que serán los procesadores de red más estándar y más compatibles, pero yo creo que me va a servir bien el vir.io para virtualizado. Bien, esta es la última parte. Que verificaríamos que todo esté bien y no marquemos la casilla inicial porque necesitamos una segunda placa de red para la LAN una vez creada. Revisemos que todas las partes estén bien. Bueno, máquina Progmo, IDE 100, nombre OpenSense, eso está bien. Almacenamiento local, vamos a usar el DVD, el ISO OpenSense. Tipo de sistema operativo, otro. Por defecto, vir.io es casi single, esto es importante. El tipo de controlador de discos, marcamos Chemogen. Disco, vir.io es casi single, es casi de 32 GB. En mi caso no voy a marcar la emulación SSD, aunque si tiene un SSD sería interesante habilitar esta casilla. Caché write back, marcamos descartar. Que se le haga respaldo, eso lo dejamos. Descartar para que solamente guarde en disco lo que realmente utiliza el tamaño de disco, que no reserve los 32 GB directos, sino que vaya reservando a medida que crece el disco, entonces le marcamos descartar. Bien, vamos a marcar acá para que no se haga tanto lío. Un solo núcleo y el tipo de CPU host para que se corresponda con mi procesador, de 1 a 1. Memoria 2 GB, 2048 MB, o sea, y desmarcamos ballooning para que OpenSense administre directamente su propia memoria. En la red elegimos el bridge 0 y el tipo de ¿cómo es? De interfaz de red vir.io para virtualizado. Generalmente se elige prácticamente todo vir.io. Bueno, obviamente que esto es para decirle si va a aceptar el cortafuego de OpenSense o no. No hay problema, lo dejamos marcado, digamos. Pero de OpenSense, perdón, el cortafuego de Progmock o no. Progmock tiene su propio nivel de cortafuego, a nivel de host, a nivel de máquina. Bueno, en varios niveles lo dejamos marcado por las dudas que queramos aplicar un cortafuego desde Progmock, pero bueno, en este caso creo que no lo utilizaríamos. Vídeo para virtualizado, dirección MAC automática. Y bueno, ahora le daríamos en confirmar, finalizar. Y bueno, ahí está creando la BM100, nos dice que ya la creó. Nos aparece acá arriba. Y bueno, ahora lo que faltaría sería agregarle una segunda interfase de red que va a ser utilizada para la LAN. Bien, y estando en la VM, para agregar la segunda interfase de red, iríamos al hardware de la VM, el hardware virtual, ¿cierto? Acá vemos lo que le hemos agregado antes, la memoria de 2 GB, el procesador de un socket, de un core, el tipo de BIOS, el tipo de pantalla, el tipo de máquina, el controlador de discos que tiene, es casi, el dispositivo de DVD, con el ISO cargado. Acá nos dice el ISO que le hemos cargado, que es el de OpenSense para poder instalar, y bueno, el disco duro que hemos creado, el de 32 GB. Y después tenemos un solo dispositivo de red, que es el que le asignamos, pero necesitamos un segundo dispositivo de red. Entonces nos vamos acá a agregar, elegiríamos este dispositivo de red, ¿cierto? Dispositivo de red, lo que queremos es el hardware virtual que le queremos agregar. En dispositivo de red vamos a seleccionar el bridge
el primer dispositivo de red está vinculado con el bridge 0, que es el que tiene internet, y el segundo dispositivo de red lo vamos a vincular con el bridge número 1, que es va a representar la LAN interna para OpenSense. Y bueno, en el caso del tipo de placa de red, volvemos a elegir vídeo para virtualizado, nada más, agregar, y ya bueno, tenemos nuestra máquina virtual con sus dos placas de red y todo el hardware que necesitamos para virtualizar. Y bueno, ahora lo que resta es proceder con la instalación de OpenSense propiamente dicho. Procederíamos a encender nuestra máquina y a instalar el OpenSense. Bien, como dije, tenemos que proceder con la instalación de OpenSense en la VM que acabamos de crear. Y el tema es que antes de hacer eso, vamos acá a todas las opciones de la VM. Vamos a elegir Snapshots y vamos a crear una primera foto a la máquina, por las dudas que rompamos cosas en la instalación, podamos volver a esta máquina virtual que está en cero, que está pelada, que no tiene nada instalado. Entonces tomamos una foto, le ponemos acá sin nada, por ejemplo, sin guión bajo, nada. Bien. Sin nada, tomamos el snapshot, rapidito se toma la foto. Bien, una vez creado el snapshot, deberíamos abrir una consola de la VM. Elegimos no VNC. Encendemos la máquina virtual, expandimos esta ventana, dejamos que bootee por las opciones por defecto, esperemos que termine de bootear. Bueno, como ven, estas letras grandotas y este arranque no se parece a un arranque común de un Linux, sino lo que está booteando es un FreeBSD que es similar a Linux pero no es Linux. Esperemos a que termine de bootear, ¿cierto? Y el booteo lo que nos inicia es como un modo live en vivo, para poder configurar las interfaces. Y para poder probar antes de meter mano a la instalación, ¿no? Esperemos que termine. Bien, ya está terminando, ya inició el sistema, pero como vemos arriba, nos ha invertido los papeles en lo que es LAN y WAN. Estamos viendo que BTnet 0 está puesto a la LAN y ese sería el bridge 0, digamos, el VMBR 0, y ahí es donde tenemos internet, esa debería ser la WAN, así que deberíamos invertir eso. Vamos a loguear primero como root y después vamos a loguear como installer. Primero vamos a arreglar el tema del orden de las interfaces y después vamos a loguear como installer para proceder a la instalación. Vamos a loguear como root. La contraseña es OpenSense por defecto cuando estamos instalando OpenSense. Bien, y acá entonces vamos a primero a proceder a asignar las interfaces, a asignar el orden correcto. Entonces elegimos la opción 1, asignaríamos la interfase 1. Nos pregunta si queremos configurar esta opción ahora. No, esta no nos interesa. Tampoco vamos a configurar VLANs, que serían redes de área local virtuales, tampoco nos interesa. Podemos, en todo caso, cuando son infraestructuras grandes, se pueden configurar VLAN para separar segmentos de red
cada uno por su lado, pero bueno, en este caso estamos en una instalación muy básica, muy casera, entonces no nos hace falta tanta funcionalidad de red. Ahora nos dice que, ¿cómo es? Que proceder a ponerle los nombres a las interfaces. Entonces, bueno, nos pregunta cuál es la One interfase abajo. Enter the One interface name. O A para autodetección, digamos. Entonces nosotros sabemos que la BTnet 0 es la One. Entonces lo vamos a poner BTnet 0, perdón. Entonces BTnet 0 es la One. Le decimos BTnet 0. Ahora nos pregunta bien, enter the One interface. Ahora nos dice que entremos el nombre de la interfase LAN o A para autodetección. Bueno, entonces lo que deberíamos hacer es ponerle el nombre de la LAN, que sería la BTnet 1. BTnet 1. Esa es la LAN. La red de área local va a ser para OpenSense. Bien, ahora nos pregunta por una interfase opcional. Vamos a Enter porque no vamos a elegir ninguna interfase opcional. Bien, entonces ahora nos dice, fijémonos que en WAN quedó BTnet 0 y en LAN BTnet 1, como debería ser, porque la WAN es el bridge 0 y la LAN es el bridge 1. Procedemos, dice, a asignar esta interfase, le decimos que sí, yes. Entonces ahora está cambiando el orden de las interfaces. Ok. Ahora sí, tenemos la LAN como BTnet 1 y la WAN como BTnet 0. Como vemos, la WAN ya tomó dirección IP porque justamente la ha tomado por DHCP, la dirección IP. Pero a lo que nosotros nos interesa que esa WAN después tenga una dirección distinta, digamos, dentro de la red local, que sería la red local física, la red local de área local real, la red que tengo acá en mi casa, digamos. Y la BTnet 1, que es la LAN, la ha dejado con una dirección 192.168.1.1, que está bien en la mayoría de los casos para una LAN interna de OpenSense. En mi caso la voy a cambiar. Lo que voy a hacer es entonces setear las IP de las dos redes, tanto de la WAN como de la LAN. Entonces voy a poner 2. Entonces vamos a setear las direcciones IP. Bien, me pregunta de quién quiero setear la dirección IP. Bien, primero elijamos la de la LAN. La de la LAN. Perdón, apreté cualquier cosa. La LAN 1, ¿cierto? La LAN. Dice, si queremos que la interfase LAN obtenga su dirección IP vía DHCP. No, porque esta es no, porque queremos setearla con una dirección fija por este momento. Entonces que nos dice que pongamos la nueva dirección IPv4 de la LAN, lo cual en mi caso ustedes pueden elegir la que sea, por ejemplo 10.0.0.1 con máscara de red 24, que sería el 222.550, pero en mi caso voy a elegir 192.168.0.1. esa va a ser la dirección IP de la LAN. Como dijimos, vamos a elegir la máscara 24, que es la por defecto, que serían 256 direcciones de red, que se corresponde con el clásico 255.0, que es la máscara de red más clásica que hay en cualquier red, ¿no? Entonces eso es
sería el 24 para elegir esa máscara. Ahora nos pregunta qué dirección de gateway va a tener esa LAN. Vamos a elegir ninguna porque el gateway es la misma LAN. O sea, la misma LAN va a ser el gateway para las máquinas virtuales. Este es un gateway, digamos. Este es una puerta de enlace por defecto. Así que lo que vamos a hacer es dar enter nada más, porque no tiene gateway, porque la misma puerta de enlace es la misma dirección que le dimos anteriormente. Ahora nos pregunta si queremos configurar dirección IPv6. En mi caso le voy a decir que no. Bien. Tampoco le voy a decir que tampoco IPv6 tampoco. Acá ninguna de las dos cosas. Bueno, ahora dice que entre también que configure una IPv6 address. Tampoco le voy a dar enter para ninguna. Y bueno, y ahora me pregunta si quiero habilitar el DHCP server, que esta vez le diría que sí para la LAN, porque esto es el reparto de direcciones IP que va a hacer OPNsense dentro de su LAN interna. Entonces le vamos a decir que sí, que vamos a elegir que haga DHCP adentro de esa LAN, digamos, de esa LAN interna. Entonces nos pregunta la primera dirección IP del DHCP, le vamos a decir que 192.168.0, en mi caso le voy a poner 11 como primer dirección IP a entregar dentro de la LAN interna del OPNsense. Y como última dirección IP le voy a poner en mi caso 192.168.0.99. Sería la última dirección IP a entregar dentro de automáticamente por la LAN interna del OPNsense, ¿no? Ahora me pregunta si quiero cambiar el protocolo de acceso web de HTTPS a HTTP. O sea, de HTTPS sería el protocolo seguro de HTTP. Le voy a decir que no, porque quiero que el acceso a la red, a la web de administración de OPNsense sea seguro. Entonces le voy a decir que no. Ahora nos pregunta si queremos generar un certificado autofirmado para esta web, y le voy a decir que sí, que quiero generar un certificado autofirmado. Ahora me pregunta si quiero restaurar por defecto el acceso web, y le voy a decir que sí. Esperemos a que termine. Bien, entonces la LAN, como vemos arriba, quedó seteada para el bridge 1, que es el BTnet 1, en 192.168.0.1. Ese es el acceso web que tenemos para después seguir configurando el OPNsense, que cuando lo veamos más adelante vamos a ver que vamos a tener que entrar por una máquina que esté dentro de esa red para poder terminar de configurar el OPNsense. Pero por ahora sigamos con la configuración básica de OPNsense. Ahora también asignaríamos la otra IP para la WAN. Entonces le ponemos el 2. Setear la dirección IP de una interfase. Esta vez elegimos la WAN. Como vemos, la LAN ya ha quedado estática y por ahora la WAN está por DHCP, tanto en el protocolo 4 como en el protocolo 6. Entonces IPv4 y IPv6. Entonces lo que nosotros queremos es dejarle una dirección fija, que es lo que vamos a hacer ahora.
Entonces elegimos configurar la WAN. Entonces nos dice que si configuramos la WAN vía DHCP, le decimos que no. Ahora nos pregunta la nueva dirección de red que va a tener la WAN. Entonces vamos a proceder a escribirla: 192.168 punto 100.2 en mi caso. Acuérdense que esta dirección de red es la misma dirección de red que toman todas sus máquinas dentro de su red local, sea sus teléfonos, su TV, su computadora, todo lo que sea dentro de su red local tienen estas direcciones de red. En mi caso es 192.168.100. En su caso puede ser 192.168.1, 192.168.0. No sé cómo tendrán sus redes internas, pero esta parte se tiene que corresponder con la red interna de la casa de ustedes, de la red de área local que tengan en su casa, digamos. 102 en mi caso, para el router que tengo físico tiene la dirección 192.168.101, y entonces al OpenSN que vive dentro de Proxmox le voy a decir que tenga la 192.168.102. Ahora me pregunta la máscara de red, le voy a decir 24 también. Ahora me pregunta qué gateway voy a utilizar para esa WAN. En este caso sí, necesitamos un gateway, una puerta de enlace a internet para la WAN. Entonces sería 192.168.101. Esta es la dirección de mi router, que es el que está entregando internet, ¿no? Entonces la puerta de enlace predeterminada, que es la misma puerta de enlace que tendría cualquier equipo dentro de su casa, sería la misma, digamos. Entonces 192.168.101 es el gateway, la puerta de enlace predeterminada para que OpenSense tenga internet y ese sea su puerta de enlace. Ahora nos pregunta si queremos seleccionar ¿cómo es? El servidor de nombres para el caso del internet. O sea, si queremos seleccionar el gateway, que es 192.168.101, que ese sea el servidor de nombre, o si no, que si queremos poner uno manualmente nosotros. Yo en este caso le voy a decir que no, porque quiero poner mi servidor de nombres manualmente. Ahora nos pregunta cuál es la dirección IP del servidor de nombres. Por ejemplo, el de Google es 8.8.8.8, pero yo voy a usar 1.1.1.1 porque me gusta más como servidor de nombres de internet, por así decirlo, global de internet, que es mucho más global que el de Google. O sea, Google funciona perfecto, pero tiene un cierto tipo de restricciones. Este es como que es más libre, este servidor de nombres, con respecto a los nombres de dominio. 1.1.1.1. Ahora nos pregunta si queremos configurar vía DHCP una dirección IPv6. Le decimos que no. Y también nos pregunta qué dirección IPv6 va a tener la WAN. Obviamente, como no le vamos a dar ninguna, porque vamos a utilizar solamente el protocolo IPv4, entonces le damos enter para ninguno. Y ahora nos pregunta si queremos cambiar el de HTTPS a HTTP, le decimos que no también. Y también si queremos generar un certificado autofirmado para esa interfase de red. A ese sí le decimos que sí. Y si queremos restaurar el acceso web a su default, le decimos que sí también. Y esperemos que termine. Bien, no sé por qué arriba no me cambió la WAN, pero bueno. Esto sucede en estas cosas, digamos.
suceden estas cosas. Bien, el tema es que si nos fijamos, acá si ponemos 2 para de vuelta setear la IP de la WAN, porque supuestamente nos ha quedado en 104 tomada por DHCP, no nos la cambió a 102, pero fijémonos en la WAN que dice que es estática la dirección WAN, lo vemos que es estática, entonces como que está configurada fija. Si después no nos gustara, la cambiamos después, una vez que reiniciado el sistema, se debería poner a la dirección IP que nosotros le pusimos una vez que reiniciemos. Pero por ahora no reiniciamos porque estamos en una sesión live, o sea en vivo, y tenemos que instalar, digamos, primero antes de que todos estos cambios impacten en la configuración. Damos enter. Bien, y ahora entonces podríamos probar por ejemplo con 7 a ver si llegamos a algún lado, porque dice allá una de las opciones que tenemos es 7, hacer ping a un host. Entonces podríamos probar a ver si llegamos a alguna dirección IP. Entonces vamos a probar la conectividad. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi máquina en la red local 192, 168, 100, 100. Esa es la dirección IP de mi máquina en la red local. Vamos a ver si llega el ping hasta mi máquina. Como vemos, la conectividad es exitosa, nos devuelve 2 pines, bueno, 2 paquetes tira nada más. Como vemos, Windows tira 4 paquetes, Linux tira paquetes infinitos, el ping, digamos, de ping. Y como es acá, bueno, con 2 paquetes vemos que hay conectividad en la WAN, digamos, o sea que vamos bien, digamos. Presiona enter para continuar. Ok, vemos que en la WAN tenemos conectividad, eso es bueno. Lo de la LAN no lo podríamos probar porque necesitaríamos una máquina virtual adentro de esa red, adentro de que esté con una pata dentro, o sea, que una máquina virtual que tenga como interfaz de red a esa LAN, a la LAN interna de OpenSN, digamos. Por ahora no lo vamos a probar, pero justamente para configurar la parte web vamos a necesitar una máquina interna para poder configurarla por web el OpenSN después. Bien, lo que vamos a hacer ahora es desloguearnos y loguearnos como el usuario de installer para continuar con la instalación, y ya seguimos. Bueno, entonces siguiendo con la instalación, obviamente acá no pongan reiniciar nada porque se va a borrar todas las configuraciones de IP que hicimos, que son las que están acá arriba, de la LAN configurada y la WAN configurada, que bueno, todavía no se ve el impacto de nuestro cambio de IP, pero cuando reiniciemos el sistema se va a ver que es otra la IP que le pusimos a la WAN. Lo que tenemos que hacer es desloguearnos como root, pondríamos 0. Y ahora deberíamos loguear con el usuario installer, que es para poder instalar el OpenSN. Entonces escribiéramos installer. Este usuario es el usuario de instalador, digamos, ya que tenemos que configurar las interfaces de red. El password sería OpenSense también. Todavía no hemos seteado ninguna contraseña. Bien, entonces acá estamos en la instalación propiamente dicha del OpenSN ya al disco. Entonces lo primero que tenemos que elegir es nuestro mapa de teclado. En mi caso tengo un teclado en español, así que voy a elegir Spanish. Si tienen un teclado latino, elegirían latino u otro tipo de teclado, ¿no? Ahí está latino, por ejemplo. En mi caso no es latino el teclado, según como tienen las teclas ustedes, la disposición de las teclas. Por ejemplo, si la barra hacia la derecha la tienen en la primera tecla del teclado debajo del escape, la barra inclinada, entonces es español el teclado. Si tienen otro signo ahí, no es español el teclado. Es una de las formas de diferenciarlo, digamos. Bueno,
Es un teclado en español en mi caso, entonces Spanish, aprieto la barra espaciadora, me ha elegido el Spanish, acá me da para que pruebe a ver si está bien la distribución de las teclas. Ustedes pueden probar, a ver si sale el acento, todo eso, para testear el teclado, si está bien elegido, ¿no? Si se equivocaron entre español y latino, pueden volver a seleccionarlo abajo y cambiarlo, y acá pueden hacer el test para probar si está bien la configuración de las teclas del teclado. Yo en mi caso voy a poner continuar porque sé que es español mi teclado, entonces me voy a continuar, enter. Ahora me dice el tipo de particionamiento o de sistema de archivo. En realidad no particionamiento, sino el tipo de sistema de archivos que quiero en la instalación de OpenSCENE. Cómo va a tratar el disco, como ZFS o como UFS. El tema es que Z-File System es un formato más eficiente, pero a su vez utiliza más memoria para el OpenSCENE, pero es un formato más robusto que nos permitiría que el disco como que si hay un corte de luz o algo así, los datos como que no van a ser más duros para corromperse o cosas así. Va a ser restaurado más fácil el OpenSCENE si se llegara a caer la máquina virtual, porque se cortó la luz y se apagó el Proxmox, por ejemplo. Y en el caso de UFS es el sistema clásico de OpenSCENE para su sistema de archivo, UFile System. Entonces nosotros hemos elegido 2 GB de memoria. Después, al terminar de instalar, podríamos achicar la caché para que no utilice para que no utilice tanta memoria para el manejo del sistema de archivo. Eso después lo podemos hacer. En todo caso, ustedes son libres de elegir el sistema de archivo que más les convenga a ustedes. Z-File System para una eficiencia y una robustez ante la caída del sistema, o UFile System para tener lo clásico y una opción más liviana en memoria de un sistema de archivo, pero a su vez ante corte de luz podría ser que no se recupere eficientemente como estaba grabando las cosas el OpenSCENE en el momento de apagarse. Entonces, bueno, más robustez o más velocidad en la memoria. En realidad no velocidad, menos consumo de memoria o más consumo de memoria. Esta es una decisión difícil. Lo voy a dejar ¿cómo es? Acá está difícil de elegir, digamos, porque solamente le he dado 2 GB de memoria, pero bueno, después lo puedo toquetear para que cambie la memoria o darle más GB de memoria, pero lo voy a dejar en UFC, lo clásico, digamos. Bueno, entonces nos dice que el instalador ha detectado que solamente tengo 2 GB de memoria, y me recomienda que por lo menos tenga 3 GB de memoria. Bueno, yo voy a proceder igual con la instalación, ¿no? Entonces procedemos y ya estaría en la elección del disco. Obviamente no voy a instalar en el DVD. Tendría que elegir el disco de 32 GB que creamos, que es el KEMU Hard Disk, ¿cierto? Seleccionar un disco para continuar. Entonces el primero sería el DVD-ROM, donde cargamos el ISO virtual, ¿no? Donde está el instalador de OpenSCENE. Y el segundo sería el disco rígido virtual que creamos, el de 32 GB. Elegimos el disco y continuamos con la partición de swap recomendada. Me dice que una partición recomendada de 8 GB de swap. Le decimos que sí. Y ahora dice la última oportunidad para ver si está de acuerdo con la instalación. Le vamos a decir que sí, porque ahora formatearía el disco. En este caso, si tuviéramos una máquina física, es por si tuviéramos datos en el disco. Por eso nos da esta oportunidad de elegir si continuamos o no, porque desde aquí en adelante se formatea el disco, la unidad que hemos elegido. En este caso un disco virtual nuevito, así que le vamos a decir que sí, y ahí continuaría con la instalación. Esperamos a que termine.
Bien, entonces ahí está clonando el sistema como nosotros lo configuramos antes, con las interfaces, con la elección de las interfaces, las IP y todo eso. Bueno, ahora está guardando esa configuración en el disco que ha creado, ¿no? Esperemos que termine. Bien, vamos a cortar el video acá y lo voy a volver cuando haya terminado su configuración, porque parece que se va a tardar un poquito. Bien, entonces acá ya terminó, entonces nos da la oportunidad de cambiar el password de root, que es muy importante porque hasta ahora el password había sido OpenSense, que es en el momento de la instalación. Y bueno, o completar la instalación y dejar OpenSense el password por defecto, pero bueno, cambiaremos el password por uno seguro que nosotros elijamos, digamos. Entonces yo voy a poner un password. Ok, nos pide que reconfirmemos el password que hemos puesto. Ok. Bien. Ahí está, entonces ya cambió el password de root. Ya para nuestra seguridad de que nadie va a entrar a este router virtual que hemos creado, que es el OpenSense. Y bueno, y ahora le damos completar instalación y salir. Ok. Entonces, bueno, ahora nos pregunta si queremos apagar el OpenSense o rebootearlo. Lo cual por ahora lo vamos a apagar. Nos dice que se está apagando. Bueno, esperemos que se apague. También lo podríamos haber rebooteado, pero para terminar la configuración de OpenSense, bueno, acá ya vemos que la máquina se apagó. Nos queda la ventana de terminal, la ventana, perdón. Sí, la ventana de consola nos queda nos queda apagada, nos queda vacía, ¿no? Esta ventana de consola y bueno, vamos a hacer algún cambiecito acá en la máquina virtual que ahora está apagada. En las opciones, como esta es la máquina que siempre se va a encender para darnos la red interna al resto de las máquinas virtuales que haya dentro del OpenSense. Le vamos a poner que se autorranque cuando se prende el Proxmox. Le vamos a decir que sí, que se autorranque. Y bueno, ahora deberíamos de no prender la máquina, a ver con qué configuraciones por defecto ha quedado, ¿no? Y bueno, para acceder a la máquina deberíamos tener otra máquina virtual acá. Para acceder a la configuración web, digamos, del OpenSense, deberíamos tener otra máquina virtual acá, que eso lo vamos a hacer en lo siguiente, o en un siguiente video. Como bueno, configuramos o instalamos otra máquina virtual acá dentro de Proxmox, digamos, o contenedor, también puede ser un contenedor. Puede ser un Windows, puede ser un Linux, puede ser una máquina virtual live, como puede ser un Hiren Boot CD, por ejemplo, si solamente queremos configurar la parte web de Proxmox, de OpenSense. Bueno, ahora vamos a proceder por última vez a encender esta máquina. Vamos a la consola. No, perdón. Antes de encenderla vamos a crear un nuevo respaldo, como la tenemos un nuevo respaldo, una nueva snapshot. Acá teníamos el snapshot que la teníamos sin nada a la máquina, no hemos instalado nada, y acá vamos a tomar un nuevo snapshot que vamos a poner recién instalado, recién instalado. Bien, entonces
creamos el snapshot, listo. Entonces tenemos un snapshot donde la máquina no tiene instalado nada y un snapshot donde está recién instalado OpenSN. Vamos a proceder a abrir la consola de nuevo. Ups. Bueno, y ahora vamos a prenderla a la máquina. Esto lo voy a poner en pantalla completa. Y ahora, bueno, va a bootear desde el disco, ¿no? Debería bootear desde el disco virtual y no desde el DVD virtual, digamos. Nos vamos a dar cuenta de esto por el tema de las IP. Porque si bootea desde el disco DVD tendría las IP por defecto, y si bootea con nuestras configuraciones tendría las configuraciones de IP y las asignaciones de placas de red que nosotros le hemos dado, ¿no? De interfaces de red. Bien, como vemos, ahora correctamente está la LAN en la VMnet 1 con 192.168.0.1. Ya estaría entregando internet desde la WAN, que es 192.168.102. estaría entregando el OpenSN internet desde la WAN hacia la LAN interna, donde se conecte cualquier máquina virtual, y ya estaría actuando como un router firewall virtual. Y bueno, también podríamos conectar a la LAN, si esa LAN es una boca física en nuestra máquina donde hemos instalado el Proxmox, y es una boca física. Entonces podríamos conectar un switch aparte o otro router aparte, qué sé yo, o un switch o un access point Wi-Fi, donde accederíamos a esa LAN que es interna. Sería una red interna donde estarían tanto pueden estar las máquinas virtuales como máquinas físicas reales conectadas a esa boca de red, ¿no? Accediendo a través de ese router virtual que es el OpenSN, que generalmente en una estructura empresarial se puede utilizar ese tipo de configuración para tener router virtuales, y no necesitamos un router físico, porque tenemos un router extremadamente potente donde se pueden hacer muchas configuraciones, por ejemplo VLANs, redes virtuales de LAN. Se pueden hacer VPNs, Virtual Private Networks, o sea VPNs. Se pueden hacer de todo, digamos. Entonces tenemos ese router super poderoso metido adentro de un server Proxmox como una máquina virtual más. Entonces, bueno, en el siguiente video entraremos a la interfaz web de Proxmox, de OpenSN, a terminar de configurar el OpenSN, y vamos a unirlo. Vamos a hacer cosas interesantes como unirlo a la red de Zero Tier, que es una VPN justamente libre, virtual, donde podemos tener distintas máquinas en distintas partes del mundo a la misma red de Zero Tier, y la veríamos como si fueran parte de nuestra red local. Lo mismo vamos a hacer con Tailscale, que también es otra VPN muy utilizada, mundial, mucho más rápida que Zero Tier, mucho más eficiente, y también vamos a configurar para que esté ese OpenSN dentro de esa red de Tailscale y vea a otras máquinas que estén dentro de la misma red de Tailscale. Bueno, eso es todo por ahora, y bueno, nos vemos hasta el próximo video.